una luz a mis pies. Tu palabra es la verdad que hace libre. Es la promesa de... Bien, buenos días. Estamos muy contentos de compartir en esta mañana con ustedes. Mi nombre es Hilda Mar y soy maestra de religión y trabajo también en la pastoral juvenil de mi comunidad hace 2 o 3 añitos, como 40. Así que yo soy joven de esas que peinan canas y que se niegan a crecer. Saludos a todos y a todas. Me llamo Ángel Miguel Marrero. Desde el 2023 para acá estoy trabajando también como diácono permanente de nuestra iglesia en la parroquia Santa Rita de Casia en Bayamón. Así que también hemos estado compartiendo las funciones como maestro. De hecho, en mis cerca de 45 años trabajando, sin lugar a dudas, mis 12 años ejerciendo como maestro fueron mis 12 años más felices. Definitivamente. Me encantaría volver al aula, pero hay otras situaciones, ¿verdad?, que nos obligan a estar en otras áreas por ahora. Nunca perdemos la esperanza de regresar. Así que es un placer estar con ustedes aquí en la mañana de hoy. Hoy hemos querido compartir un poquito sobre lo que la Biblia nos da la luz hacia esa misión educativa que tenemos cada uno de nosotros. Hoy celebramos juntos el mes de la Biblia. No lo hacemos desde un acto más en el calendario escolar, sino como una oportunidad para redescubrir el corazón de nuestra fe, la palabra de Dios. Nos encantaría entonces en este momento a que encendieran una vela y que la colocáramos en una Biblia abierta en el centro de nuestra vida. La palabra ilumina nuestros pasos y nos recuerda que no estamos solos en la misión de educar. Escuchemos un pasaje del Evangelio según San Lucas, el encuentro de los discípulos de Maús con Jesús resucitado. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Jesús escucha primero la vida de los discípulos y luego la ilumina con la palabra. Ese es también nuestro llamado como educadores, escuchar la vida de los jóvenes y ayudarles a leerlas a la luz de la fe. Podemos comparar la Biblia con una carta de amor de Dios. Quiero invitarles a que se imaginen algo profundamente personal y transformador. Imaginen que hoy, en este momento, reciben una carta. No es cualquier carta. No tiene remitente humano, pero sí tiene origen divino. Está sellada no con cera, sino con el amor eterno de un Dios que nos conoce por nuestro nombre. Su contenido no es tinta sobre papel, sino palabra viva que late con promesas eternas. Esta carta es la Biblia. Dios, en su infinita misericordia, no quiso quedarse en silencio. No quiso ser un concepto lejano o una idea abstracta. Él, el creador del universo, quiso revelarse. Quiso contactarnos. ¿Quién es Él? ¿Quiénes somos nosotros para Él? Y la magnitud de su plan de amor para la humanidad. Por eso, a lo largo de la historia fue tejiendo esta carta sagrada. ¿Qué encontraremos al abrirla? Encontraremos promesas. Yo estaré contigo todos los días, como nos dice en Mateo 28:20. Con amor eterno te he amado, Jeremías 31:3. No son promesas vacías, son pactos inquebrantables que Él ha cumplido y sigue cumpliendo. Pero también encontraremos consejos. Un manual para la vida, sabiduría para tomar decisiones, para distinguir la luz de la oscuridad, para construir relaciones en el amor y la verdad. Lámpara es tu palabra para mis pies, luz en mi sendero. Encontraremos esperanza en medio del dolor
la confusión o el desierto. Su palabra es un manantial de consuelo. Nos recuerda que el mal no tiene la última palabra, que la muerte fue vencida y que un futuro de plenitud nos aguarda. El llanto puede durar una noche, pero al amanecer brota la alegría. Pero esta carta requiere una respuesta. No es para guardarla en un cajón impoluta y sin abrir. No es para admirar su encuadernación. Es para ser leída, vivida, saboreada y encarnada. Por eso, hoy la pregunta que Dios les dirige a cada uno, incluyéndonos a nosotros, no es retórica. Es una invitación personalísima. ¿Estás listo para abrir esta carta? ¿Estamos listos para romper sus sellos con la fe y la curiosidad de un hijo? ¿Estás listo no solo a leerla, sino a dejarte leer por ella? ¿Estamos listos a permitir que esta palabra Te abrace, te interpele, te consuele y te transforme desde lo más profundo de tu ser? No tengan miedo. Déjense encontrar por ella, porque en sus páginas no encontrarán solo historias antiguas o normas. Encontrarán el corazón mismo de Dios latiendo por todos nosotros. Dejémonos abrazar por su palabra y que ese abrazo nos convierta en portadores de su amor al mundo. ¿Por qué decimos que es palabra de Dios inspirada? Dios es el autor principal y Él inspiró a los escritores humanos mediante el Espíritu Santo. Hombres guiados por Dios, profetas, reyes, pescadores, sabios, todos colaboraron con sus talentos y culturas, pero siempre, siempre, siempre iluminados por Dios. No es un libro de ciencia ni de historia, es un libro de fe que nos revela el plan de la salvación de Dios. La Biblia es, como decíamos ahorita, una carta de amor de Dios para nosotros. Dios nos habla directamente. Cada página nos muestra su misericordia, su perdón y su deseo de salvarnos. Nos invita también a una relación personal. No es solo para leer, sino para encarnar en la vida diaria. Es viva y es actual. Aunque escrita hace siglos, su mensaje transforma corazones hoy. ¿Para qué nos sirve? Para conocer a Dios y su amor. Para aprender a vivir como Jesús enseñó. Para encontrar esperanza en momentos difíciles, para orar, para dialogar con Dios. Y entonces llegamos a la misión del maestro de religión. Ser maestro de religión no es un oficio académico más. No basta con transmitir datos bíblicos, enumerar libros o repetir historias. Nuestra verdadera misión es acompañar procesos de fe. Acompañar, no señalar ni criticar. Caminar al lado de los estudiantes mientras ellos descubren quién es Dios y cómo su palabra ilumina su vida. Un maestro de religión es sobre todo un sembrador. Depositamos la semilla de la palabra en terrenos que muchas veces parecen áridos. Jóvenes distraídos, corazones heridos, familias con dificultades, ambientes que no siempre favorecen la fe. Y sin embargo, confiamos en que Dios hará germinar los frutos, aunque nosotros no los veamos de inmediato. El maestro de religión, más que explicar la Biblia, está llamado a hacerla cercana y viva. Y que cada estudiante pueda decir, esta palabra me habla a mí, me da sentido, me acompaña en mis preguntas y también en mis miedos. Nuestra tarea entonces es escuchar la vida de los jóvenes antes de enseñarles. Sí, escuchaste bien. Escuchar la vida de los jóvenes antes de enseñarles. Si tú quieres que un joven se enamore de Cristo, primero tiene que enamorarse de la palabra y de tu vivencia, de tu ejemplo de vida, de tu coherencia. Y después entonces
hablaremos de otras cosas. Iluminar sus preguntas con la palabra de Dios. Acompañar con paciencia como el buen pastor que no abandona. Testimoniar con la propia vida que creer vale la pena. Ahora hablemos un poco de claves pedagógicas de la Biblia y empezamos con la parábola del sembrador, Mateo 13, del 1 al 9. Y la idea pedagógica aquí es educar, viéndolo como un concepto de que es sembrar con paciencia y confiar en el crecimiento. Recordamos todos que el sembrador reparte la semilla en toda clase de terreno, fértil, pedregoso, espinoso, junto al camino. Como maestros sabemos que nuestros estudiantes son diversos. Algunos reciben la enseñanza con entusiasmo, otros se distraen, otros tienen dificultades para comprender. La parábola nos recuerda que no somos dueños del fruto, solo responsables de sembrar con amor. La semilla es la palabra y el crecimiento depende de Dios y de la disposición del corazón. En la escuela muchas veces no vemos resultados inmediatos. Sembramos valores, fe, esperanza. Y a veces pareciera que no hay respuesta, pero Dios obra en silencio. Y a eso podríamos añadir que el tiempo de Dios es perfecto. Una aplicación que podríamos mencionar en este caso de esta parábola es que el maestro debe sembrar cada día con paciencia, aunque no vea el fruto de inmediato. Nuestra tarea es perseverar con esperanza, sabiendo que cada palabra y cada gesto de fe puede germinar años después. Hablemos del buen samaritano. Mira, la idea pedagógica puede ser: educar es enseñar a mirar la realidad con compasión, no con indiferencia. En el caso de esta parábola, el sacerdote y el levita pasan de largo, pero el samaritano se detiene. Hoy corremos el riesgo de educar desde la indiferencia, preocupados solo por cumplir el programa. El Evangelio nos llama a detenernos ante el dolor de nuestros estudiantes. El buen samaritano enseña que la verdadera educación nace de la empatía. Mirar al otro con compasión, reconocer su dignidad y tender la mano. Sería bueno aclarar en este momento el concepto de empatía, porque está de moda, pero no creo que todo el mundo lo entienda por completo. Ser empático implica 3 partes en el proceso. El primero, ponerme en tu lugar, claro que sí. El segundo, tener deseo genuino de ayudarte. Y el tercero, sin juzgarte. Cuando cumplimos con estos 3 requisitos, entonces podríamos decir que somos empáticos. Enseñar con compasión hace que, por ejemplo, en la sala de clase, un estudiante puede estar herido por violencia familiar, el rechazo de sus compañeros, la ansiedad, la falta de amor. Y nosotros, los maestros de religión, como el samaritano, debemos ser capaces de ver más allá de las notas, de la conducta, y atender esa herida interior. En otras palabras, escuchar lo que no se ha dicho y mirar lo que no se ha mostrado. Sensibilidad. Así que, yendo ahora a la parábola de la multiplicación de los panes, Juan 6, del 1 al 15, ante la multitud hambrienta, los discípulos piensan solo en un problema: no tenemos suficiente. Jesús, en cambio, ve la posibilidad, ¿verdad?, en lo poco que un niño comparte: 5 panes y 2 peces. El milagro no nace de la abundancia, sino de la confianza, de la generosidad. Así también en la escuela muchas veces no contamos con todos los recursos, pero si enseñamos a compartir, se multiplica lo que tenemos.
Este pasaje también nos muestra que la educación cristiana no solo transmite conocimientos, sino que forma corazones solidarios, capaces de transformar la realidad con pequeños gestos. Animar a los estudiantes a aportar sus talentos, por pequeños que sean. Mostrar que cada uno tiene algo que dar. Promover proyectos solidarios, trabajo en equipo y sensibilidad social. ¿Cómo podemos concluir? Cada uno de estos pasajes nos recuerda que la Biblia es una escuela de vida. Nos enseña a sembrar con paciencia. La parábola del sembrador. Nos invita a mirar con compasión. El samaritano, el buen samaritano. Y nos inspira a compartir con generosidad. El milagro de los panes y los peces. La palabra no es un libro de teorías, sino un manual de vida que, aplicado a la educación, transforma tanto a nosotros los maestros como a nuestros estudiantes. ¿Qué desafío Ajá. enfrentamos hoy en día como educadores de religión? Enfrentamos retos particulares al hablar de la Biblia en el contexto escolar. Por ejemplo, lo primero que te dicen es que es la percepción de la Biblia como un libro antiguo. Muchos de nuestros estudiantes la ven como un texto pasado de moda, ajeno a la vida moderna. Consideran que no responde a sus inquietudes actuales o que pertenece a otra época. Aquí radica nuestro reto: mostrar que la palabra es viva y actual y que sigue iluminando a la vida cotidiana. Otro reto es la cultura de la inmediatez y la distracción. Vivimos en un mundo hiperconectado, redes sociales, notificaciones constantes, exceso de información. Los jóvenes leen mensajes breves, imágenes rápidas, videos de pocos segundos. La Biblia, en cambio, invita a la pausa, a la meditación, a escuchar con calma, a saborear la palabra. Y es enseñar entonces a detenerse ante esa palabra. Y eso es un desafío, pero también una necesidad urgente. Preguntas que se hacen todos los jóvenes y que nos los hacemos también nosotros. Pese a las apariencias de seguridad o indiferencia que muchos jóvenes tienen, se preguntan: ¿quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Dónde encuentro la verdadera felicidad? Todas estas preguntas son las mismas que la Biblia responde desde hace siglos. Nuestra identidad en Dios, nuestra misión en el mundo, nuestra vocación al amor y a la esperanza. Otro reto es el del lenguaje. La palabra puede ser respuesta siempre que la sepamos presentar con un lenguaje cercano y actual. No basta con leer un texto. Debemos interpretarlo con ejemplos que los estudiantes comprendan, conectando con sus experiencias, con su música, con sus redes, con sus luchas personales. Ahí somos nosotros los que tenemos que salir de nuestro ambiente, de nuestra zona, para poder ubicarnos, para poder conocer. Así que es bien importante que nosotros nos mantengamos siempre en onda, nos mantengamos siempre sabiendo cómo ellos se relacionan, cómo ellos hablan, cómo se comunican, para poder llegar a ellos y que ellos entiendan que esto sí es posible. Veamos unos ejemplos de lo que estamos hablando. En el caso de la parábola del buen samaritano, el ciberbullying y la solidaridad en las redes. Ahí podríamos preguntar: ¿quiénes son los que pasan de largo hoy ante el sufrimiento digital? ¿Cómo podemos ser samaritanos en nuestras redes sociales? En el Salmo 23, confianza en medio de la ansiedad escolar. El Señor como pastor que guía en los exámenes, en las presiones académicas, en los momentos de miedo. En Jeremías, esperanza frente a los proyectos de vida. Recordar a los estudiantes que Dios tiene un plan de amor para ellos, incluso cuando se sienten perdidos. Trabajar en enfocar en el proceso, no que se concentren en el resultado. Disfrutemos el proceso
y Él nos llevará al resultado. Cada una de estas parábolas o textos puede convertirse en una llave para interpretar la realidad actual de los. Somos llamados a ser testigos vivos de la palabra. Nuestra vida debe de ser la primera Biblia que lean los estudiantes. Ay, esto quedó bonito. Lo voy a repetir. Nuestra vida debe ser la primera Biblia que lean los estudiantes. Antes de abrir el libro sagrado en clase, ellos ya nos están leyendo en nuestra actitud, en nuestro trato, en la forma en que respondemos a los conflictos, en el amor con que le enseñamos. Sería bueno compartir con estas palabras unos datos de comunicación que son bien importantes. Es una teoría, no todos la comparten, pero cuando estamos tratando de interactuar con nuestros estudiantes, el 7% de nuestra interacción es lo verbal, las palabras verbales. 7%. El 38% tiene que ver con mi timbre o mi tono de voz. Y el restante 55%, mi body language. Y si queremos ser más específicos, mi face language. Quiere decir que si sumamos y restamos, más del 93% de nuestra comunicación no tiene que ver absolutamente nada con palabras. Y eso es muy importante saberlo. San Pablo decía, ustedes son cartas vivas de Cristo, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Esta es una afirmación profundamente pedagógica. Cada uno de nosotros como maestro se convierte en una carta abierta, en un mensaje que los jóvenes leen, aunque no lo digamos con palabras. Educar desde la Biblia implica coherencia, vivir lo que enseñamos. No basta hablar de amor, debemos practicarlo en la relación diaria con los estudiantes. De nada vale, como yo le decía a mis estudiantes, que yo esté hablando de Dios con ustedes en la clase y cuando salimos a las 2:30, usted me ve capeando en el punto más cercano de la escuela. No hay coherencia, los perdí. Y no fueron ellos, fui yo el que fallé. Paciencia, mi palabra favorita. ¿Cómo la perdemos con tal habilidad que la perdemos cada vez más? La palabra germina a su tiempo. Un joven que hoy parece indiferente puede recordar mañana una semilla que sembramos. Y eso a mí siempre, un sacerdote querido, Padre Eliseo, en paz descanse, me decía, tranquila, Hildamar, trabaja. Tú no vas a ver los frutos, jamás los vas a ver. En la esperanza, viviendo el año jubilar de la esperanza, confiar en que el Espíritu Santo actúa incluso donde no vemos resultados. Nuestra misión es sembrar. Dios se encargará de dar el crecimiento. Por eso no nos podemos desesperar. Por eso no podemos frustrarnos. Por eso no pensemos nunca que lo estamos haciendo de manera incorrecta. Si nosotros estamos unidos a la palabra, unidos a Jesús, no hay manera de fallar. Confiar, siempre confiar. María es la mujer de la palabra, no la podemos dejar en esta mañana sin hablar de María como el ejemplo perfecto de quien sabe escuchar, meditar y poner en práctica la palabra de Dios. Ella no solo oyó a Dios, sino que dejó que Dios entrara en su corazón y en su vida hasta transformarla por completo. En la Anunciación, María responde con valentía, hágase en mí según tu palabra. Y en ese momento se convierte en la primera creyente del Nuevo Testamento. Nos enseña a acoger la palabra. Significa confiar plenamente en Dios, incluso cuando no entendemos el camino. María conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Ella hace
lo que todo maestro está llamado a hacer: guardar, reflexionar y transmitir la experiencia de fe. María se convierte así en la primera discípula y maestra de Jesús. Ella educó al maestro de maestros, pero lo hizo sin discursos ni teorías. Lo hizo con su fe, su sencillez y su entrega. Enseñó con su vida. Como maestros, coordinadores de religión, estudiantes, principales de escuelas, estamos llamados a tener el corazón de María. Escuchar la vida de nuestros estudiantes, sus inquietudes, dudas y alegrías. También es meditar la palabra de Dios para aplicarla a los desafíos de nuestro tiempo. Y es dar a luz a Cristo en medio de la comunidad educativa, con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestro testimonio. María nos recuerda que como maestros desde la fe no es tarea de perfectos, sino de disponibles. María nos inspira a ser maestros humildes y valientes, dispuestos a decir cada día sí a Dios en nuestra sala de clase, aunque a veces no entendamos todos los cómo y los porqués. En María encontramos también el modelo de una pedagoga de la fe, que supo acoger la palabra y traducirla en gestos concretos de amor, paciencia y servicio. Y ya cerrando y concluyendo, podemos decir: la Biblia es mucho más que un libro de historia o de religión. Es una luz para interpretar la vida, dar sentido a nuestras preguntas, para fortalecer la esperanza en medio de las dificultades. Mis queridos hermanos y hermanas, ser educador es un privilegio. Definitivamente. Una de las profesiones que más satisfacción le da a quienes la ejercen. Pero créanme algo, de nada vale todo lo que hemos hablado, de nada si no oramos consistentemente. Y más que orar, estar conscientes de que el protagonista en el salón de clases no somos nosotros, ni son los estudiantes, es Jesucristo. Y como decía Juan el Bautista, conviene que yo desaparezca y aparezca Jesús. Y para eso tenemos que vivirlo, porque los muchachos lo detectan así de rápido. Que Dios los bendiga mucho. El maestro que enseña la palabra es al mismo tiempo sembrador, acompañante y testigo. Sembrador porque deposita semillas de fe y valores en el corazón de los estudiantes. Acompañante porque camina con ellos en sus búsquedas, dudas y sueños. Testigo porque con su propia vida muestra que la palabra se puede vivir hoy. Vamos a pensar que es poco, pero una sola palabra puede transformar el corazón. Al estilo de María, mujer de palabra, confiemos en que lo que sembramos con paciencia y amor en nuestros estudiantes dará fruto en el tiempo de Dios. Como ella, digamos sí cada día a nuestra misión educativa, sabiendo que la palabra no vuelve vacía, sino que cumple siempre aquello para la cual fue enviada. Realmente ha sido un gozo el compartir este ratito con ustedes. Estamos felices y agradecidos al Señor de habernos llamado por nuestro nombre para ser maestros de religión. Así que, qué bendición el poder compartir con ustedes
en este mes de la Biblia una visión diferente de lo que es la palabra de Dios. Permítanme ahora derramar sobre ustedes la santa bendición para que tengan un día excelente y la sigan pasando bien. Así que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con todos ustedes. Que cada página en mi corazón la llenes tú. Que tus palabras y revelación hoy traigan luz. Si la voz del enemigo hace ruido alrededor, me aferro